Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por el privilegio de tenerte en medio de nuestras vidas y de nuestro corazón, Señor. Gracias por haber permitido que estemos aquí todos juntos. Gracias por el privilegio de adorarte, de alabarte, Señor. Y ahora lo que queremos es recibir dirección de ti por medio de tu Espíritu Santo. Tú dijiste a través de tu Hijo Jesucristo que el Espíritu Santo tomaría del Padre y nos lo haría saber. Por eso en esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo haga esa función. Queremos recibir del Padre y queremos que tú nos lo hagas saber, que tú nos lo reveles y que tú nos des gracia para poderlo entender y para poderlo poner en práctica, Señor. Por eso en esta mañana te pido en el nombre de Jesús que me limpies con tu sangre, Señor, que quites estorbos, que quites cualquier cosa que venga de mi carne, de mi sangre, y que tú puedas usarme para poder transmitir el mensaje de tu palabra, Señor. Recibe toda la gloria, todo el honor, todo nuestro agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Elías, cuyo nombre significa mi Dios es el Señor, es uno de los personajes más interesantes y vistosos que hay en la Biblia. Dios lo utilizó durante un momento importante en la historia de Israel y lo usó para oponerse al rey Acab. El rey Acab está definido en la Biblia como el peor rey, el rey más malo de toda la historia de los reyes de Israel. El rey Acab se casó con Jezabel, una fenicia de Sidón, y dada la actuación de este rey, Dios usó a Elías para oponerse. Y lo que produjo en esa actuación de Elías, por medio del Señor, por medio de Elías, fue un avivamiento a la tierra. El ministerio de Elías marcó el principio y el fin de la adoración a Baal. Rey Acab levantó un altar de Baal para que le adorase. Fue el rey que llevó al pueblo de Israel a la apostasía. A veces, si tú te preguntas por Elías, ¿verdad? Que tienes un pensamiento de un hombre poderoso, ¿verdad? Sin embargo, la vida de Elías estuvo llena de confusión. A veces fue valiente, decidido, y otras veces temeroso y vacilante. Y alternadamente, de manera esporádica, unas veces demostró victoria, otras veces derrota. Y después de eso, él se recuperaba. Elías conoció tanto el poder de Dios cuando se enfrentó a los 450 profetas Baales. Recordáis que él hizo una zanja, él retó al pueblo a los Baales, él dijo que si Baal era Dios que lo adorasen, pero y pidió que buscasen manifestación por parte de los dioses Baales, no hizo nada, y sin embargo él cavó, hizo, y dice que descendió fuego del cielo, y él pudo ver el poder de Dios. Sin embargo, después de ahí se fue en la depresión. Jezabel fue a por él y él entró en una depresión. Él huyó, él quería morirse, se metió en una cueva. Y ahí vemos un poco la característica de un hombre. Un hombre que fue usado por Dios, pero un hombre. Un hombre como nosotros, en los que podemos ver el poder de Dios, en los que podemos sentirnos deprimidos, en los que podemos sentirnos vacilantes,
en los que podemos sentirnos temerosos, a veces seremos valientes, pero Elías no dejó de ser eso, un hombre que Dios usó. La primera vez que nos encontramos con Elías es en el primer capítulo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículos del 1 en adelante, cuando de repente aparece en la Biblia para desafiar al rey Acab por su maldad. Rey Acab, como os he dicho antes, gobernó el reino del norte desde el año 874 hasta el año 853 a.C. Y Elías profetiza una sequía que iba a venir sobre toda la tierra, a consecuencia de la maldad de Acab y de la maldad del pueblo. Dios le advierte, y una vez Dios le advierte a través de Elías, Elías recibe un mensaje de Dios que dice que se vaya, que se esconda cerca del arroyo de Kerit, donde allí fue alimentado por los cuervos. Andamos por fe, no andamos por vista, y eso quiere decir que habrá momentos en los que no veremos a Dios, en los que dudaremos de Dios, incluso no oiremos a Dios, no entenderemos lo que estamos viendo, y Dios no nos ha prometido que estaremos exentos de situaciones de dificultades, de momentos difíciles, de momentos de incertidumbre, de carencias, de necesidades, de inseguridad, de duelo, de crisis personales, de crisis familiares. Pero Él sí que nos ha dicho, nos ha prometido que Él se mantendrá fiel, aunque el pueblo no sea fiel. Y Él se mantendrá fiel a sus promesas. Yo quisiera, con la ayuda del Señor, que viéramos la historia de este profeta y de una viuda. Una viuda que habéis escuchado mucho de ella, ¿verdad? La viuda de Sarepta. Vamos a leer. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías diciéndole: levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita ahí. He aquí, yo he designado allí una mujer viuda para que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo: por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, y el aceite de la botella no faltará,
hasta el día en que Jehová dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. El Señor bendiga su palabra. Elías tuvo un largo descanso al lado del arroyo. Él, de repente en la Biblia no sabemos, la Biblia no habla ni de su familia ni de cuándo nace. Pero sin embargo es un personaje que sale, Dios le escoge, le llama, le dice vete y dile a Acab esto. Fueron 3 años y medio. 3 años y medio de sequía. A veces, en muchas ocasiones, en comentarios, se compara a los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero este hombre le dice, y luego dice, coge, después de decirle esto, vete y encontrarás allí un arroyo, quédate allí. Y es impresionante, no llovía, había hambre, y dice que Dios dispuse que unos cuervos le llevaran comida y bebida todos los días, comida por la mañana, comida por la noche, y un arroyo para que él bebiese. Aquí vemos cómo rompe todos los esquemas humanos que pueda haber en la mente del ser humano, de qué manera tiene que venir la provisión de Dios a mi vida. Dios viene a establecer, a derribar todas las estructuras humanas para hacer entender a su pueblo de que los cuervos, y dice que toda la naturaleza está sujeta a Dios. Y lo dice muy bonito. Dice, mira los lirios, fíjate que bien se visten. Lo dice muy bonito. Mira los pájaros, comen. Y luego les hace un reproche a ellos y les dice, más cuanto vosotros. Dice, no os afanéis. Y Elías tuvo un largo descanso. No establece el tiempo, pero dice que él se fue allí, se estableció allí, y dice que diariamente iban unos cuervos que le daban pan, que le daban carne, y luego le bebían. Moisés esperó 40 años en el desierto de Madián antes de que llegara el llamamiento de Dios. ¿Qué hubiera podido hacer Dios a través de Moisés si no hubiese pasado esos 40 años? O sea, hay una preparación, hay un tiempo establecido. Y Elías, Dios tenía que prepararle para que luego, posteriormente, tuviera que enfrentarse a los profetas Baales. Y dice la palabra de Dios que con sus manos él mató, degolló con sus manos a los 450 profetas Baales. Por eso mismo, ese hombre que tuvo que afrontar esa prueba del Carmelo tenía que ser un hombre aprobado por Dios, tratado por Dios, y que en él pudiera haber una fe preciosa. Una fe preciosa. ¿Qué es una fe preciosa? Una fe preciosa, yo entiendo por una fe preciosa aquella convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, pero que es a través de experiencias. Dios, vamos a ver cómo lo que voy a intentar compartir con la ayuda del Señor de estos dos personajes, tanto de Elías como de la viuda de Sarepta, es adquirir una fe muy, muy especial, muy particular, no sin antes pasar pruebas difíciles. Pero dice la palabra de Dios que nuestra fe tiene que ser probada por fuego. Y la verdad que las impurezas del oro tienen que ser quitadas a través de esas temperaturas elevadas en el horno, para que el oro se derrita y puedan sacarse todas esas impurezas. Y el Señor compara nuestra fe como algo más precioso que eso, y dice que de la misma manera que el oro tiene que ser probado por fuego, nuestra fe también. Y quisiera que fuéramos primeramente a cuándo se produce este llamamiento. Bueno, aquí es cuando
termina, dice, comieron él, ella y su familia por mucho tiempo, la harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. ¿Y cuándo se produce este llamamiento? O sea, después de decirle Dios que le dijese acá, inmediatamente Dios le dice, vete al arroyo, escóndete. Él le manda que se esconda, porque Dios ya era consciente de que Acab iba a ir a por él. Y dice que cuando está allí, dice, se secó el arroyo, vino luego a él palabra de Jehová. ¿Podemos estar totalmente seguros, hermanos? ¿Seguros? Que cuando en el propósito de Dios Él cierre una puerta, abrirá otra. Podemos estar totalmente seguros. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y será un tiempo de prueba, puede ser que Dios nos lleve por ahí para que completemos cómo nuestra comunidad va estrechándose y cómo el arroyo va secándose lentamente. Puede que sea el arroyo de la prosperidad material, puede ser que sea el arroyo de la prosperidad de tener trabajo, puede ser que sea el arroyo de la prosperidad familiar. Es posible que el arroyo de la vida exenta de enfermedad se vaya secando, pero es cuando se seca el arroyo que la confianza en uno mismo, que a veces quiere sobreponerse y quiere levantarse, esa confianza en nosotros mismos, esa autosuficiencia, ese sentirnos absolutamente seguros, es en medio de esta situación de que esos arroyos se secan, es posible, es seguro que es cuando nos vamos a dar cuenta de lo absolutamente impotentes que somos. Pero la desesperación del hombre es la oportunidad de Dios. Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, pero para que aviste Cristo, para que viste en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No hay ninguna crisis en el ser humano, una crisis que sea producida por el Señor, que no lleve a la persona a un estado de glorificación en el Señor. Porque hay algo en nosotros que se levanta y es la confianza en mí mismo, en ser yo quien dirija y tome decisiones sobre lo que tengo. Y eso es algo que debilita la fe. Porque entonces no vivimos por fe, sino vivimos por vista. Funcionamos y actuamos según lo que veo. Y la fe no es eso. La fe es que el arroyo donde tú bebes se seca. Ya no hay arroyo donde beber. La comodidad se estrecha. Los cuervos no van. Ya no hay pan, ya no hay carne. Y el arroyo se ha secado. Pero en ese momento reciben la orden. Levántate, ve a Sarepta de Sidón
y habita ahí. Cuando el arroyo se secó, cuando todo parece silencio, cuando todo parece oscuro, es cuando Dios habla. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y habita allí. Cuando él podía estar mirando el arroyo, cuando él veía que ya los cuervos habían dejado de venir, cuando ya no había agua de qué beber, Dios habló y le dijo lo que tenía que hacer. Cuando los montes de nuestras propias fuerzas, cuando aquellas montañas poderosas que todos establecemos y en las que nosotros incluso nos establecemos sin darnos cuenta, se vayan, y las colinas de nuestras esperanzas carnales, nuestras esperanzas en nuestra economía, nuestras esperanzas en nuestras maneras de dirigir, nuestras esperanzas en las formas, en las maneras de hacer las cosas. Cuando todo esto desaparezca, no se apartará de nosotros la bondad del Señor, ni serán quitadas de nosotros sus promesas. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Sarepta, del hebreo Sarefaz, significa lugar, taller, taller de refinación. Es un lugar donde la zona de Sidón, de Sarepta, cuando se levantaron las ruinas, vieron que era un lugar donde había muchas ruinas de talleres de orfebres. Y Sarepta significa taller de refinación. Es el taller, es ese lugar que Dios tiene preparado para hacer de ti una joya preciosa. Una joya de un valor incomparable. Es la casa de fundición, de refinamiento, un lugar de ardientes pruebas. Y aquello era apropiado para el profeta, porque después le esperaba una situación en la que, dentro de sus temores, porque él tuvo miedo de Jezabel, pero él necesitaba haber experimentado. Y todos los que queramos andar en santidad delante del Señor, todos los que queramos servir al Señor y servirle en sus propósitos, debemos pasar por el taller para ser refinados. Y como vamos a ver, el viaje de Elías, de más de 150 kilómetros, y son 150 kilómetros por medio de caminos en un país acosado por el hambre. 150 kilómetros a pie no se haría en un día. Pero era un viaje que tenía que hacer. ¿Y por qué lo tenía que hacer? ¿Porque veía lo que iba a pasar? No. Porque Dios le dijo que lo hiciese. Y eso lo que hace es que le da abundantes oportunidades para ejercitar su fe, lejos, muy lejos de la comunidad del arroyo. Pero le da una promesa. He dado allí a una mujer orden, una mujer viuda, que te sustente. Elías era fiel. Elías fue un hombre fiel. Era fiel, era tan fiel, era una persona de oración, era una persona humana, era una persona con muchas luchas, como tú y como yo, pero era una persona fiel. Dios le usó hasta tal punto que Dios le arrebató. No ha visto muerte. Y Dios lo mandaba fuera del país, lo mandaba a Sarepta. Y Sarepta era una localidad fenicia, estaba cerca de Sidón. Y lo mandaba a casa de una mujer pagana. O sea, la viuda de Sarepta era fenicia, ella vivía en Sidón, era sidonita, era de Sidonia, de Jezabel.
y él la manda allí. Y le pueden pasar muchas cosas por la cabeza. Me sacas del arroyo 150 kilómetros y me mandas a casa de una mujer pagana. Una mujer que no es de mi pueblo. Una mujer muy lejos de las creencias y del Dios en el que yo creo, pero además viuda. Una mujer viuda en aquella entonces era una mujer totalmente desprotegida. No tenía nada. Incluso, esto es un comentario mío, a lo mejor es muy posible que él pensaría, bueno, pues será una mujer viuda, pero será rica, tendrá dinero, ¿vale? Tendrá para alimentarme. Pero claro, puestos así, Dios le da una promesa dentro de un bloque de circunstancias en la que él podía pensar que no parecía esa situación la más adecuada. Que no era el lugar más apropiado para buscar provisión en el momento de escasez que estaban viviendo, pero el profeta no buscó la explicación. Él no vemos en la palabra que él se parara y le dijera, ¿por qué a Sarepta? Pero si es muy viuda, si hay hambre, son 150 kilómetros, encima no es del pueblo, adoran a Baales. No buscó una explicación al Señor. No le cuestionó lo que estaba diciendo, simplemente obedeció. Y obedeció porque esa mujer era la que Dios había propuesto que supliera sus necesidades durante el tiempo de la hambruna. No por lo que viese o por lo que ella entendiese, sino por lo que Dios le había dicho. Eso es fe. Si Dios dice que vendas todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme, y yo te daré 100 veces más de lo que tienes, ¿eso es mentira? Pregunto, ¿crees que es mentira? Yo creo que no, porque son palabras de Jesús. Se lo dijo al joven rico. Ya no le veo más en la Biblia. Esta fe es la que Dios busca de su iglesia. Una fe que no cuestiona, una fe que crea que Dios le ha dicho que hay una mujer viuda a 150 kilómetros que proveerá todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque Elías había experimentado que el mandamiento de Dios se cumplía. Ahora le estaba diciendo que se fuese a Sarepta porque había una mujer en Sidón que le iba a proveer en medio del hambre. Pero es que Dios había dado orden a los cuervos y los cuervos obedecieron. Él ya había experimentado lo que era ser provisto por 2 cuervos. ¿Cómo no podía ser que una mujer le alimentase y le proveyese? Él ya había tenido la experiencia. Pero qué importante es entender que la fe sin obras es fe muerta. Por eso Jesús dice, y hallaré fe en la tierra cuando vuelva. Porque es muy fácil servir al Señor, pero yo sigo siendo el rey. Como el mexicano que canta, ¿no? Yo sigo siendo el rey. Pues claro. Pero resulta que Dios no comparte su gloria con nadie. Lo sorprendente de Dios es que no sabemos cómo le pudo llegar el mensaje a esta pobre viuda. 150 kilómetros, alejada de la religión judía, pero Dios le dijo que iba a dar instrucciones a esta viuda para que le proveyese. No sabemos. De la misma manera que no sabemos cómo Dios proveerá.
porque no provee porque tú lo entiendas, sino proveerá porque tú obedeces y Él lo hará de manera sobrenatural. Y eso aumentará nuestra fe. Esta mujer era pagana, pero claro, por la proximidad que había entre Sidón y el pueblo judío, ella había oído hablar del Dios de Elías. Cuando se relaciona con Elías dice, tu Dios. No dice mi Dios, sino tu Dios, el Dios de Elías. Entonces ella había visto, ella era pagana, pero ella había oído hablar del Dios verdadero. Reconoció en Elías a un siervo de Dios. La pregunta es, en medio donde estamos, ¿podemos decir que nos distinguen como siervos de Dios? Como mujeres servidoras del Señor. No sé, hay un caso muy parecido que me gustaría compartir, que es el caso de Cornelio. Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y lloraba a Dios constantemente. Como a la hora novena del día, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo, Cornelio, con los ojos puestos en el ángel. Y espantado, él dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora pues envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón, curtidor, quien tiene su casa junto al mar. Fiel es el que prometió, hermano. Fiel es el que prometió. Y siempre estará la palabra de Dios para dirigirnos. Por medio de ángeles, por medio de visiones, por medio de simplemente circunstancias, pero el obrar y el actuar de Dios es siempre en su fidelidad. Después de ahí nace la iglesia gentil. Pedro también se vio ahí un poco como me mandas a casa de un gentil siendo yo judío. Pero bueno, Dios se relacionó con un gentil para darle instrucciones para ir a casa de Pedro para que fuese a visitarle. Se le predicó el evangelio, se bautizaron y a partir de ahí nace la iglesia gentil. Elías era temeroso de Dios. ¿La iglesia es temerosa de Dios, hermanos? Elías llevaba una vida de constante oración. La iglesia es una iglesia de constante oración. Pero además de ser temeroso, de ser constante, además de orar, estaba dispuesto a obedecer. El otro día en la reunión de oración me dijeron que compartiese, traje una palabra que la pregunta era si orar era suficiente. Porque a veces nos enfocamos en la oración y Elías era un hombre temeroso, era un hombre de Dios, pero era un hombre obediente. Había escuchado lo que Dios le había dicho y él sin cuestionar y sin reprochar, él hizo lo que hizo. Y a veces la iglesia debe de ser temerosa de Dios, la iglesia tiene que ser una iglesia que tenga constante oración, pero lo más importante es que la fe sin obras es muerta. Tenemos un precioso proyecto ahí que hacer, que Dios incluso nos lo dio sin orar. Fue del Señor. Dios puso en el corazón de Berna, de su familia, que tenía que darnos esa propiedad. Yo te soy sincero, yo no oré por eso. Yo no sé si tú oraste, yo no oré por eso. Y Dios nos lo dio. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos orando para que Dios mande dinero del cielo?
nos comprometemos en fe a andar una segunda milla, aunque rompa mi presupuesto personal. Porque hasta que no se rompa mi presupuesto personal, seguiré estando al lado del arroyo, cómodo. Y lo más grave, que dejaré de experimentar la provisión y la gloria de Dios. Mira, había una iglesia que Pablo honra, que es la iglesia de Macedonia. Fíjate que dice: hermanos, también os hacemos saber acerca de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, que en medio de grandes pruebas se han mantenido con mucha alegría, y a pesar de su extrema pobreza, abundó la riqueza de su bondad. Porque yo doy testimonio de que conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, han sido generosos. Con insistencia nos rogaban que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para todos los creyentes. O sea, no es que daban porque les pedían, sino que iban y les decían: por favor, quiero dar. Y él lo explica, dice: la iglesia de Macedonia recibió una gracia especial. Yo oro por esa gracia especial. Esa gracia que nos lleve a dar más, aún más, a caminar esa segunda milla, a ir más allá de mis fuerzas y de mis posibilidades, porque entonces veremos cuervos alimentándonos si es necesario. Y veremos viudas pobres proveyendo y siendo usadas por Dios para que conocieran al Dios de Israel. Dios es fiel. Dios es fiel. La prueba de las circunstancias. Dios había recibido, y hay algo que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Conforme a tu fe te será hecho. Y nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Una cosa es que yo diga que yo creo que Dios provee, y la otra es que yo lo creo en medio de una situación complicada y difícil. Y que yo renuncie a todo por amor a Dios, esperando que Dios haga un milagro en medio de esa situación. Y la promesa fue: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella, y aquí que estaba recogiendo un par de leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. He dado orden allí en la mujer viuda que te sustente. Él dio orden. Esa fue la promesa que Dios había dado. Y ahora la prueba es que solamente había un poco de harina, un poco de aceite, que iba a hacerlo para echarse a morir. Menuda prueba. Y Elías, podemos pensar, dice, qué egoísta es Elías, ¿no? Pero no, Elías lo que hace delante de la mujer de Sarepta es no añadir nada de lo que Dios le dijo. Cuando le dice que solamente tiene harina para él, para ella y para su hijo, él se acuerda de lo que Dios le dijo: vete allí porque esta mujer te va a sustentar. Y él podría pensar, decir, si se termina la harina y se termina el aceite, no me puede sustentar. ¿Qué hace? Le dice a la mujer: vale, hazme una primeramente para mí. Era valiente, desvergonzado también.
Pero es que a veces hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos puede ser que seamos un poco desvergonzados. Llega Elías buscando a la viuda en cuya casa tenía que alojarse. Se encuentra con una mujer viuda, con una mujer pobre, con una mujer que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. Estaba reuniendo leña y cuando pide un bocado de pan le dice que todo lo que tiene ella es un puñado de harina, un puñado de aceite y que va a echarse a morir. Aquí, una vez más, las circunstancias parecen invalidar la promesa de Dios. Pero creyó. Hizo como Abraham. Abraham dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. Elías no tenía puestos los ojos en la viuda de Sarepta. Elías tenía puestos los ojos en lo que Dios le había dicho y que él era fiel. Entonces dice que aquí está hablando, Pablo, la iglesia de Roma está hablando de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? ¿Cómo fortaleció Abraham su fe? Yendo a sacrificar a su hijo. Con mucho run en la cabeza, con muchas dudas, con mucho dolor. Pero él fortaleció su fe haciendo lo que Dios le había dicho que debía de hacer. Porque él sabía que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y en otro pasaje de la Biblia dice, si me lo ha dado para darme una promesa, y él empieza a razonar y dice, bueno, Dios es poderoso para resucitarme. Y cuando él se está yendo, a los que estaban allí dice, vamos, y en poco volveremos. Él ya sabía que él no iba a volver solo. Eso es fe. Aunque las circunstancias sean contrarias a nuestra lógica humana, aunque todo aquello que se escapa de mis manos, cuando yo controlo, hay una enfermedad que produce ansiedad y es cuando tú quieres controlar las cosas y esas cosas no acontecen como tú quieres que acontezca. Eres una persona que está acostumbrada a controlarlo todo y entonces cuando pierdes el control entras en ansiedad. Descansa en el Señor. Por eso el Señor dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por eso el Señor constantemente está diciendo, vuestras fuerzas humanas os debilitan. Solamente yo soy el Dios Todopoderoso. Solamente yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. El profeta le dio la promesa, la obediencia por fe. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que Jehová dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él y ella y su familia por mucho tiempo. Una mujer pagana. Es posible que Dios la visitara, no se trata de eso. De lo único que sé es que esta mujer puso en práctica lo que para mí sería muy difícil poner en práctica, por mí mismo. Tuvo que recibir una gracia especial. Pero es que el pueblo de Israel ya tiene, y el pueblo de Dios ya tiene la gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando somos débiles, cuando vivimos en debilidad, cuando nuestra economía
la gestiona Dios, cuando mi economía tengo que tomar decisiones que debilite mi presupuesto, ahí es cuando entra la fe. Y cuando vamos a ver que la tinaja no escasea, ni la botella de aceite se vacía. Antes, no. Ella creyó la palabra de Elías, lo tomó, aquello que parecía que era el último puñado, tuvo fe en la palabra que le dio. Tuvo fe en el poder de Dios. Y Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Además de orar, debe haber una disposición. ¿Estás dispuesto a hacer por el Señor lo que te pida? Y al final vemos el cumplimiento de la promesa. La harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Y eso fue durante muchos días. Y durante muchos días comieron pan a diario. Y era un pan que les era suplido milagrosamente. O sea, lo que ellos empezaron a recibir durante muchos días era algo milagroso. No es que dio órdenes a un granjero cercano para que llevara harina o llevara aceite. No, esa vasija que tenía en el fondo harina y que tenía aceite, eso no menguó. Todos los días tenían un pan y tenían aceite. De manera milagrosa. ¿Sabéis por qué no vemos milagros en medio de nosotros? Por nuestra incredulidad. Por eso no vemos milagros. Porque ¿dudas que haya algo imposible para Dios? No vemos milagros porque no creemos lo que Dios ha dicho que hará. Y Dios ha dicho y nos ha mostrado de una manera y de otra que tiene un plan y un propósito para la calle Dulzura en una nave que podríamos decir que Dios mandó del cielo. Y ahora Dios, ¿qué estáis dispuestos a hacer para poder conseguir que esa propiedad sea un lugar de culto a mí? ¿Qué estáis dispuestos a hacer? Pensamos que las promesas de Dios pasaron, pero podemos llegar a pensar que va a faltar. La harina y el aceite estaban siempre en el fondo de la tinaja. Sin embargo, nunca les faltó. No tuvieron más. No es que las tinajas se llenaron hasta arriba. Tenían lo suficiente para que cada día comieran. Lo suficiente. Y los que depositamos toda nuestra confianza en el Señor y estamos dispuestos a obedecer su palabra, experimentaremos que Dios siempre es fiel. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Que el Señor nos dé gracia, como le dio a Elías. Que el Señor ponga en nosotros ese espíritu que puso en Elías. Que Dios ponga en nosotros ese espíritu que puso en la iglesia de Macedonia. Que aun en medio de su pobreza, aún rogaba que por favor permitieran que pudiera participar en las ofrendas para mantener la iglesia. Vamos a ponernos en pie y vamos a despedirnos alabando al Señor. Y recuerda esto. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios.
Más de ti, Señor. Estamos terminando este servicio. Damos gracias al Señor. Sandrita, por favor, nos despide en oración. Dios